Buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañáis desde vuestros hogares. Que el Señor os bendiga y que este momento pueda ser de reflexión y estudio de la palabra de Dios, que nos beneficie a todos. Antes de abrir las Santas Escrituras, queremos orar para que el Espíritu Santo sea quien presida esta actividad. Roca de los siglos. Bienvenidos, pastores Petkov y hermano Hunger, que el Señor os bendiga. El hermano Petkov ha estado un tiempo de viaje, estuvo visitando Australia. Sí. Bienvenido otra vez a la Asociación General. Gracias. Y una vez más también a ti, bienvenido. Gracias. Estamos aquí para estudiar la lección del día. Es muy interesante todas estas lecciones, como habréis podido comprobar, muy enriquecedoras. La semana pasada pudimos constatar cómo el anciano Daniel tuvo una experiencia maravillosa sobre el poder de Dios. Cómo cuando un hijo de Dios pone su vida en las manos del Señor, el Señor se encarga de cuidarle y de protegerle. Vimos ese prodigioso milagro en el que el Señor cerró la boca de los leones y el profeta no sufrió ningún daño. Sin embargo, aquellos que habían maquinado la muerte de este siervo de Dios, al final ellos mismos cayeron en su propia trampa, cumpliéndose así lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que el impío caerá en sus propias redes. Qué lindo es confiar en el Señor. Que el Señor pues nos ayude para que podamos aprender a confiar implícitamente en sus promesas. La lección de este día lleva por título Otro Poder. ¿Y a qué se referirá cuando dice otro poder? ¿Cuál ha sido el móvil del autor de esta escuela sabática para titularla así, de esta manera, otro poder? ¿Qué significará esto? La lección que tenemos hoy habla de varios poderes. Prácticamente es un otro sueño que tenía Daniel, y en ese sueño él habla de 4 bestias. Pero especialmente la 4 bestia tiene, vamos a experimentar allá un cambio muy importante en que un poder civil, un poder político, cambia con un otro poder. Es una transformación muy interesante también en la historia, es algo único. Con un poder civil se transforma y un poder religiosa, un poder eclesiástico. Un poder eclesiástico. Entonces, muchas gracias, hermano Petkov. Eso lo vamos a ver después, pero la pregunta ha sido contestada. Es una 4ª bestia que va a aparecer en la lección, y esa 4ª bestia pues sufre una mutación y al final pues de ser un poder civil se convierte en un poder religioso. Lo vamos a estudiar a continuación. La primera pregunta en cuestión dice: ¿qué experimentó Daniel en el primer año del rey Belsasar? Él experimentó algo. ¿Qué es lo que experimentó? Sí, aquí vemos que Daniel, estando en su cama de noche, también tuvo unas visiones y sueños, dice, y él vio allí como los vientos, los 4 vientos, similar como lo encontramos en el libro de Apocalipsis, donde también habla de 4 vientos, pero estos vientos luchaban aquí con el mar, y el mar estaba enfurecido, y del mar salieron 4 bestias. Y esto es lo que estudiaremos en nuestra lección, porque son símbolos que Dios a través de esta visión estaba revelando sobre grandes acontecimientos en la historia, donde nosotros también, de una u otra forma, estamos involucrados. Entonces, lo que tú has dicho es importante. Es un sueño que tiene el profeta, ¿verdad? Y ve una serie de cuestiones, de cosas, con símbolos que tienen un significado. ¿Por qué es tan usual, por qué es tan normal, queridos pastores, que en la Biblia el Señor use la simbología como metodología para enseñarnos a nosotros verdades tan trascendentes? ¿Qué tendrá la simbología que sea tan impactante y tan eficaz a la hora de enseñarnos verdades bíblicas? Hermano Petkov.
Es interesante la pregunta. De verdad, podemos entender, por ejemplo, por la manera como Jesús predicaba, que él también usaba las parábolas, usaba símbolos, porque eso tenía dos significados. Número uno, que un símbolo se podía entender solo bajo la influencia del Espíritu Santo. Y la gente que no tenía ese Espíritu Santo, ellos no podían entender. Y eso fue también el propósito, porque el Señor dijo que esas cosas espirituales no debían entender la gente que no son espirituales. De otra manera, un símbolo para una parábola da la posibilidad, bajo la influencia del Espíritu Santo, que una persona puede rescatar muchos detalles, puede entender muchas cosas por un símbolo que lamentablemente con un mensaje directo, entonces, o un mensaje literal, tiene sus limitaciones de explicación. Pero un símbolo es como una, como se puede decir, es como una información comprimida que una persona puede rescatar bajo la influencia del Espíritu Santo sin fin. Y eso es algo que encontramos en varios lugares en la Biblia. Sí, actualmente sabemos que en la pedagogía moderna se utiliza este sistema, la enseñanza significativa, ¿verdad? En la que el profesor puede llevar al niño al campo a ver una flor, un paisaje, un río, un animal, y el contacto con esos elementos que le resultan familiares al niño hace que sea más fácil captar la enseñanza que el profesor le quiere transmitir. El Señor utilizó en la simbología bíblica elementos que eran conocidos y familiares para los oyentes. Y como tú has dicho, dirigidos por el Espíritu Santo, era un método, pero francamente extraordinario y muy eficaz para grabar las verdades eternas en la mente de los oyentes. En este caso, en la simbología que Dios utiliza al darle el sueño a Daniel, vemos unas bestias, como ya comentó el pastor Junger, que salen del mar. Esas 4 bestias tienen un símbolo y es lo que vamos a ver. Pero queremos hacer énfasis en el hecho de que este sueño correspondería al mismo periodo de tiempo que el sueño de Daniel 2. Abarcaría el mismo periodo de tiempo, ¿verdad? En el sueño de Daniel 2, ¿qué es lo que perseguía el Señor al darle este sueño a Nabucodonosor? Ha sido una forma sucinta, pastores. ¿Qué podéis decir? Bueno, en Daniel 2 vimos cómo fue el desarrollo político del Ajá. mundo en las características de Babilonia, también en la riqueza que tenían esos poderes. Ajá. Y cómo se fue después disminuyendo en los metales, también la imagen de oro, plata, bronce, hierro, y después hierro mezclado con barro, como también, y después qué imperios mundiales sucederían uno al otro. Donde ya aquí en Daniel vemos más detalles, ampliando la visión de Daniel 2, donde se va después, como vamos a ver también en el próximo estudio de nuestra lección, más allá de los acontecimientos políticos, vemos detalles en los acontecimientos políticos y después también cómo se une esto a acontecimientos religiosos. Entonces, resumiendo lo que dijo el hermano, en Daniel 2 el Señor quería lograr que el rey cooperase dentro de ese plan que Dios tiene para la humanidad. Y en Daniel 7 lo que el Señor ha querido lograr y quiere lograr en nosotros es que su pueblo entiendan los acontecimientos que se darán a lo largo de la historia y especialmente también en nuestro tiempo. En la pregunta número 2 dice, ¿qué significan los vientos y las aguas en el lenguaje simbólico? Ya entramos de lleno en el estudio de la simbología. Son símbolos muy interesantes de descifrar. Aquí tenemos claras indicaciones en varios versículos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento y podemos ver que, por ejemplo, los animales salen del agua y la agua está
claramente simbolizada, o está la palabra de Dios, ella misma explica, Dios explica él mismo qué significa ese símbolo de agua. Podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 17, 15, donde dice que las aguas que tú vistes, entonces esos son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces entendemos que el agua donde salen esas bestias no es nada más que el mundo, los pueblos, las naciones. Y eso es un mensaje muy claro, es muy interesante. También vemos que esa agua no es una agua tranquila, pero en el sueño Daniel ve una agua y una tormenta, es como un mar grande. Una tempestad, gracias. Entonces, cada uno puede entender más y más detalles, profundizar el significado del símbolo y cómo todo eso se puede entender. Los otros símbolos, las bestias, entendemos que son poderes políticos y también religiosos. Por el fin vamos a ver que eso también significa, pero en general son poderes, son reinos que salen del mundo, salen de las naciones. Y también los vientos, sabemos que en la idioma de profética significan guerras, o por eso son no solo vientos como un viento que sopla en un lugar, pero esos son los vientos de los cuatro fines del mundo, que significa que son guerras mundiales, no solo una guerra con un tribu, otro tribu, una nación con otra nación, pero significan las guerras que afectan prácticamente el mundo civilizado en ese tiempo. Claro, para confirmar lo que dice el pastor Petkov, baste irnos a Daniel 7:2, donde dice que veía yo en visión de noche y he aquí los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. No cita ningún lugar geográficamente específico, no dice el Mediterráneo, el Adriático, el Atlántico, dice en la gran mar como símbolo de una lucha de carácter mundial. Y lo confirma el hecho que son cuatro vientos de los 4 puntos cardinales. Ahora, cuando estamos interpretando la profecía, no lo estamos haciendo de una forma arbitraria. El hermano ya dijo que la propia Biblia explica la Biblia y que la propia Biblia nos da los elementos necesarios para que sepamos qué significa cada símbolo. Porque una interpretación privada, una interpretación arbitraria, nos llevaría, por supuesto, a la equivocación, al error, y no serviría, no tendría ningún fin la profecía en nuestra vida, porque no sabríamos qué es lo que está queriendo decir. Una profecía mal interpretada pues no tiene una aplicación de bendición que nos sirva de forma eficaz. Entonces vemos que a través de la Biblia se va explicando los símbolos. En el caso de los vientos, de las aguas y de las bestias, en el propio libro de Daniel está explicado. Por ejemplo, en Daniel 7:17 dice que las 4 grandes bestias son 4 reyes. No hay que inventarse nada. Los símbolos están explicados en la palabra de Dios. También en la cultura popular existen muchas expresiones que de alguna forma confirman lo que es el relato bíblico, porque, por ejemplo, cuando se habla de mucha gente, se suele decir un mar de gente, ¿verdad? Un mar de gente. Se utilizan expresiones que yo creo que son tomadas de la Biblia. Bien, vamos a la pregunta número 3. ¿Qué reino fue representado por la primera bestia? Vemos que en Daniel el primer reino estaba representado por el oro y indicaba el reino de Babilonia. Ahora, en esta bestia concretamente, ¿cuál es la bestia? ¿Cuáles son las características de la bestia? ¿Y a qué reino representa la bestia? Bueno, aquí vemos la primera bestia, que era como un león y que tenía alas de águila, y esas alas fueron arrancadas, y dice que se paró, estuvo en pie a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. ¿Qué representa esto? Cuando hablamos del poder, bestia, un poder que sale a través de conflictos, y como vemos aquí ya hay un estrecho paralelo con los poderes que habíamos estudiado en Daniel 2. Y el primer gobierno mundial
que controló todo el mundo fue el Imperio Babilónico. Y es interesante cuando se visita, por ejemplo, el Museo de Berlín, donde allí están diferentes descubrimientos arqueológicos de la ciudad de Babilonia. Ahí vemos, por ejemplo, la puerta Ishge, la puerta de Babilonia, y también están allí representados o dibujados los leones que también eran característicos de Babilonia, o allí mismo en los ladrillos el nombre de Nabucodonosor, tal cual como lo tenía especificado las Escrituras. Vemos que este símbolo del león va justo con las características que tenía también Babilonia como imperio. Y después esas dos alas representan, como vemos también aquí en la palabra de Dios, se usa en el libro de Habacuc, las alas como símbolos de rapidez. Y lo vemos también en esta profecía, más adelante también en otra de las bestias, representando la velocidad con que este poder consiguió el control del mundo antiguo y cómo se desarrollaron. Pero dice que fueron arrancadas esas alas de águila y se le dieron corazón de hombres. Aquí vemos también el acontecimiento de Babilonia después de Nabucodonosor, también como hemos ya estudiado, cómo él, por causa de su orgullo, confió en su poder, perdió la mente, tuvo que estar allí como un animal, tuvo que reconocer el poder de Dios, donde tuvo la oportunidad otra vez de ver que su vida estaba en las manos de Dios, pero después también cómo se degeneró el gobierno de Babilonia a causa de los impulsos carnales del hombre, cómo se dieron a los vicios y cómo perdió el poder y la fuerza que tenía realmente Babilonia por causa del hombre, de sus propios impulsos carnales. Una lección para nosotros también. Gracias. Así aparece en este punto un león alado, un león con alas. Las alas no son de cualquier ave, son de águila. Y todos sabemos que el águila, así como el león es el rey de la selva, el águila sería la reina del aire, de las aves. Así es que este león tenía la característica de poseer unas alas de águila y encima ser león. Por lo tanto, de alguna manera, con este símbolo, el Señor le está diciendo al profeta que ese reino sería un reino bien consolidado, bien poderoso y bien establecido. Pero la profecía nos presenta que este león se colocaría de pie a manera de hombre y se le daría un corazón de hombre. Este detallito explicado de forma así rápida, mi hermano Petkov. Sí, como dijo también Pastor Junger, se habla de una situación muy especial. El rey orgullosamente habló y entonces Dios lo dio un otro sueño. Y en ese sueño él también llamó a Daniel, o llamó a los otros también, pero no lo podían decir el significado. Por el fin Daniel lo aconsejó el rey que si él no cambia su manera de vida y su justicia y él no obedece al Señor, entonces lo va a suceder con él algo grave, terrible. Entonces eso es que sucedió lamentablemente, no se arrepintió el rey, entonces perdió su mente y él regresó humildemente después aceptando al Señor y todo eso. Al mismo tiempo el corazón humano también significa las debilidades que el rey tenía como humano, porque bueno, él tenía mucha ira humana y hacía muchas cosas de una forma que no fueron adecuadas. Muy bien. En la misma pregunta aparece una segunda bestia. Esta segunda bestia es semejante a un animal que también existe en la naturaleza y que es bastante poderoso. Es un oso. Ahora, ¿cuáles son las características de este oso y a qué reino representa? Bueno, aquí tenemos que este oso primeramente se puso de un lado y que tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y traga mucha carne, dice el texto.
¿Qué sucedió? Después de Babilonia, también a través de conflictos bélicos, como mencionaba la característica de las bestias, salían de las aguas tormentosas con los vientos, también a través de guerra, vinieron los medos persas que tomaron el poder. Pero no solamente tuvieron que conquistar Babilonia, sino también Egipto y Lidia, otras naciones que estaban luchando por el poder, y eso entonces le dio acceso para poder tener el dominio mundial. Esas representando esas tres costillas, esos tres poderes que tuvieron que derrocar. Pero dice que se echaba a un lado, como mencionamos, y vemos que estos dos medos persas no fue solo un pueblo, sino eran dos pueblos que se unieron, y en primer lugar estaban los medos dominando, y después tuvieron más fuerza los persas en el imperio. Entonces vemos que siempre esa unión no fue pareja, sino tendía a uno de los imperios que dominaba más al otro, tal cual como el oso también tendía hacia un lado. Entonces los persas llegaron a dominar a los medos antes de que conquistaran a Babilonia, y por eso aparece esta bestia, este oso, alzado más de un costado que de otro. En la cuarta pregunta nos introducimos en el conocimiento de la tercera bestia. También se toma de la naturaleza un animal conocido, pero con unas características extrañas, ¿verdad? ¿Qué tendría este animal como características? Bueno, tenemos aquí otra vez una bestia, un animal conocido que existe en la tierra. Es un animal muy rápido, es el animal más rápido posible, se puede decir, que persigue su presa muy rápido, pero además de eso tiene 4 alas. Y entendemos que entonces si el león tenía 2 alas, pero en este caso tenemos el otro animal que tiene 4, significa 2 veces más rápido. Él tiene 4 cabezas. Entendemos que en el caso de Alejandro y su ejército, que fue conocido, él tenía 4 generales, y esos 4 generales fueron fundamental para el éxito de Alejandro. También sabemos que después de la muerte de Alejandro de Magno, el país se dividió también bajo el liderazgo de esos 4 generales. Entendemos que la profecía tiene una exactitud tremenda y confirma exactamente los eventos como ellos se van a desarrollar. Bien, entonces hemos visto la tercera bestia, que es un leopardo con 4 alas. Ya explicó el pastor que estas 4 alas son el doble de las 2 alas que tenía Babilonia, denotan doble velocidad en conquista. Y todos sabemos, con cualquier libro que leamos de historia, que Alejandro Magno conquistó en una década pues todo el mundo conocido, y con una velocidad tremenda. Él era muy avidoso de conquistas. Él quería conquistar todo lo que se conocía, porque tenía muchas ambiciones y también quería dominar, y por otro lado pues le tenía un poco de aversión a los medo-persas porque habían luchado contra sus compatriotas y habían hecho mucho daño, así es que quería de alguna forma vengarse, ¿no? Y ahora vemos que esta bestia tiene 4 cabezas. Esa particularidad es importante en la bestia porque significa que es un reino que va al final a quedarse dividido, fraccionado internamente, y eso le va a costar la dominación mundial, el podium mundial, por causa de la división que hubo entre los 4 generales de Alejandro, Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Pues el reino se enflaqueció, se debilitó, al punto de que ya no fue difícil para la cuarta bestia conquistarlo. Y ahora entramos en la cuarta bestia, que esta bestia sí que tiene una particularidad especial, y es que no la encontramos en la naturaleza. No existe esta bestia. Dios no ha podido encontrar ninguna bestia en el reino que Él creó, animal, para representar al cuarto reino. Vamos a ver cómo es esta bestia y a qué reino representa. Bueno, la cuarta bestia era
otra vez otro poder que surgió de conflictos, salía también del mar, y era una bestia diferente a las otras porque no da un detalle específico a qué animal, sino era espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Tenía dientes de hierro, tenía uñas de bronce y devoraba y desmenuzaba todo y los hollaba con sus pies. Y vemos que después de los griegos vinieron los romanos. Y los romanos también fueron caracterizados, según Daniel 2, también en la imagen, otra vez con el metal, el hierro, y también fueron crueles, como lo menciona aquí las características esta bestia, donde no solamente en sus conquistas destrozaban, fueron crueles, sino en sus características internas, donde tenían sus famosos coliseos, donde allí colocaban a los gladiadores hasta que se destruyeron unos a otros y se regocijaban en estas atrocidades, esas crueldades. Fueron características del gobierno romano, donde también lo vemos aquí en la profecía, tal cual como lo mencionaba el sueño, la visión de Daniel. Entonces es una cuarta bestia que, relacionándola con la imagen de Daniel 2, capítulo 2, ¿a qué correspondería? Correspondería a las piernas, ¿verdad? Que eran de hierro. Sí. Aquí también se nombra el hierro. Dice que con el hierro desmenuzaba. Si estudiamos cualquier libro de historia, veremos que el Imperio Romano, utilizando sus pequeñas espadas cortas, ¿verdad?, pues dominaron todo el mundo conocido. Y lo más interesante era su ferocidad a la hora de atacar una ciudad o hasta incluso un imperio, ¿no? Se sabe que ellos destruyeron el imperio o dominaron el imperio macedónico. También destruyeron la ciudad de Corintio en el año 146 a.C. Y si no destruían, tomaban a la gente, la hacían esclava. Ellos fueron grandes traficantes de esclavos, ¿verdad? Y es interesante ver cómo coincide el símbolo de Daniel 2 con el símbolo de Daniel 7. Cada bestia tiene particularidades, son diferentes a las particularidades de los metales, pero diríamos, son diferentes como símbolos, pero las particularidades serían las mismas, ¿verdad? Entonces el hierro corresponde al hierro de Daniel 2 y la ferocidad de Roma la lleva a conquistar el mundo conocido. Entonces, pasando a la quinta pregunta, dice que le sucedió algo a esta bestia, algo interesante, forma parte del símbolo y es un mensaje para nosotros. ¿Qué sucedió? Bueno, esta bestia, como se dijo, no tenía una apariencia conocida, entonces es muy difícil saber cómo parecía. Parece quizá como una serpiente, quizá como un dinosaurio, pero tenían cuernos. Eso es que es interesante en este caso, que otros animales que se presentaron en ese sueño no tenían los cuernos. Pero esa bestia tenía varios cuernos, entonces dice que aquí salió un nuevo cuerno y 3 de esos cuernos cayeron o dejaron su lugar para que sale este cuerno pequeño que tenía ojos de hombre, que tenía boca, podía hablar, y todos los detalles vamos prácticamente a estudiarlo a la próxima lección. Pero de todas maneras entendemos que ese símbolo de cuernos son también poderes. Y este poder, este cuerno, simbolizaba un nuevo tipo de poder, un cambio de un poder civil a un poder religioso, un poder eclesiástico. Y los 3 cuernos que fueron sacados fueron 3 de los tribus de Jerules, de ostrogodos, y entonces esos 3 tribus fueron prácticamente arianos, y después cuando se levantó el poder papal, ellos fueron destruidos por no aceptar el poder de la Iglesia católica. Sí. Ok, entonces pasando a la sexta pregunta, ya tenemos un cuadro de lo que nos presenta la palabra del Señor, la profecía y también sus símbolos. Pero ahora entramos
en un tema muy importante, porque dentro de ese cuadro profético se enmarca otro evento profético que tiene que ver mucho con el pueblo de Dios y con cada uno de nosotros. Y es, bueno, yo no lo voy a decir, lo voy a preguntar aquí a mis hermanos. ¿Qué es lo que ocurre durante este periodo de dominación romana? Estamos hablando de la cuarta bestia, que era cruel, tremenda. Y entramos ahora en otra sección aquí en nuestra lección, el reino del amor, donde viene, como dice aquí el texto en Gálatas 4, cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer y hecho bajo la ley. En aquel tiempo de crueldad, en aquel tiempo de destrucción, vino Jesús, representado por el Cordero de Dios, un animal totalmente opuesto a esta bestia increíble que no se podía, pero por las características no se podía asemejar a un animal concreto, pero vemos que el Cordero, un símbolo de humildad, un símbolo de dependencia también del pastor, de un animal manso, humilde, y vemos cómo este reino del amor ahora puede, y cómo las características de este animal, el Cordero, pueden también conquistar una victoria en medio de una tremenda bestia cruel y espantosa. Y aquí tengo que dejar una lección para todos nosotros. Vendrá tiempos también donde los acontecimientos finales serán también terribles y espantosos. La fuerza política, religiosa vendrán con toda su furia contra los hijos de Dios. ¿Cuál deben ser las características de los hijos de Dios? ¿Será que debemos ser también como esa bestia y usar toda nuestra potencia? No. La característica es ser como el Cordero. ¿Por qué? Porque dependía también de Dios. Nuestra característica para ser victoriosos, para ser parte de este reino del amor, es depender también de nuestro Padre, depender de la guía del pastor. Y seremos victoriosos en medio de la tormenta y la tempestad que se avecina también estos últimos días. Así es que aquí tenemos ahora el cumplimiento de una profecía maravillosa que escribieron y dieron a conocer los profetas con relación al nacimiento del Mesías. El Mesías representado por un cordero, un animal manso. No tiene nada que ver ni con el león, ni con el oso, ni con el leopardo, ni menos con la última bestia espantosa y terrible. El Señor Jesús dijo en una ocasión: mi reino no es de este mundo. El Señor utilizó animales que están en el reino animal, existen, para representar estos reinos del mundo. Utilizó para Roma un animal que no existe, pero que también tiene características de animal. Pero para representar al Señor Jesucristo utilizó el cordero, que es un animal manso. El Señor Jesús hubiera podido organizar un ejército, hubiera podido levantar el mayor imperio de todos los siglos, imperio terrenal, pero Él dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Qué reino vino a traer el Señor Jesucristo, pues? Es un reino eterno, es un reino espiritual, o como dice la Biblia, es un reino celestial. Eso debemos entender, que eso es el propósito del Señor, no es establecer una nueva bestia aquí en la tierra, un poder político, un poder religioso que domina sobre todo, pero el plan del Señor, el plan de salvación, es establecer un reino teocrático, un reino bajo el liderazgo del Señor, con una justicia absoluta y basado en el amor y en la misericordia. Jesús no peleó, no instauró ningún reino terrenal. Él vino a traer el reino de la gracia, como ya se explicó, y un día establecerá su reino de gloria. Y esto correspondería con la parte de la imagen de Daniel 2, creo que es Daniel 2, no me recuerdo, 34, 40 y algo, pero ahí dice que el Señor levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino es el que ha venido a traernos el Señor Jesucristo, ¿verdad? Un reino que Él estableció en principio, en su primera fase, como reino de gracia, donde nos encontramos en estos momentos. Por eso es inconcebible que un cristiano tome armas para pelear, tome armas para defender ninguna nación, porque ¿cuál es la nación de un cristiano? Es la celestial, ¿no? Sí, vemos que el libro de Hebreos habla de que somos peregrinos y extranjeros, y nuestra patria es la patria celestial. Entonces no pertenecemos, como tampoco Jesús, a este mundo.
Y no debemos tampoco usar los métodos que usa el mundo para la conquista. Para ser parte de ese reino de la gracia, necesitamos humillarnos ante Dios y pedir perdón para que su gracia sea parte también de nosotros y podamos ser parte de esa familia celestial. Qué maravilloso, mis queridos hermanos y amigos, mis queridos pastores y hermanos, que podamos ser invitados, que hayamos sido invitados por el Señor Jesucristo a formar parte de ese reino que Él ha instaurado. Amén. Primero aquí en esta tierra y después un día en el cielo. Que Dios nos ayude para comprender que somos grandes privilegiados por haber recibido ese ofrecimiento, ese regalo. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos extender la mano de la fe y aceptarlo para ser felices aquí y un día cuando venga el Señor Jesucristo con Él en la eternidad. La semana que viene vamos a introducirnos en el estudio de lo que más le preocupó al profeta. El profeta vio algo que le dejó inquieto y pidió explicaciones al respecto. Entonces nosotros tenemos a través de la Biblia la revelación de lo que significa ese símbolo. Que Dios nos ayude. Os emplazamos aquí el próximo día para estudiar ese cuerno pequeño que salió y las características del mismo. Dios os bendiga. Gracias por estar aquí. Amén. Amén.